Ya está por terminar una de las peores seasons de anime que tenga memoria de recordar desde que veo anime, y no estoy exagerando. Si a vos te gusta Fire Force o Windbreaker, qué envidia me das. Eso es lo primero. Y lo segundo, aún así una season no se puede componer por un anime o dos. Claro que esta basofia de season sale para dar paso a una de las mayores cremas que recuerdo. Dios, fueron muchos años esperando por algo de Grand Blue, Sonobisuke Doll y por fin una adaptación a Hikaru ga Shindanatsu que no puede tener una mejor pinta ese tráiler. Nuevo contenido de Bunny Girl Senpai, y lo que más hype me tiene es el isekai del tipo que reencarna en una máquina expendedora. No puedo creer que esto realmente vaya a tener una segunda temporada de manera no irónica, etcétera, etcétera. ¡Qué hype! Y volviendo a la season que acaba de terminar, una de las mayores decepciones que ha dejado a su paso fue la adaptación de The Beginning After the End, o como también la conocen, T-Bait. Y es muy extraño porque no todos los días se ve un anime a fracasar antes de que tan siquiera salga su estreno. ¿Qué tal, pura vida? Soy Lama y hoy vamos a hablar en profundidad de T-Bait, el anime que no se cayó porque nunca estuvo en pie. The Beginning After the End nos cuenta la historia de Arthur Leywin, un chico que en realidad es la reencarnación de un rey extremadamente poderoso de otro mundo. En su vida pasada lo tuvo todo: fuerza, riqueza, respeto, básicamente encontró el One Piece, pero también tuvo mucha soledad. Tras morir, despierta como un bebé en otro mundo completamente distinto, donde la magia, las bestias y diferentes razas conviven en un equilibrio inestable. Es decir, la historia es parte de esta ola nueva de isekais, donde el prota no viene de nuestro mundo, sino que va de un mundo de fantasía nuevo a otro mundo de fantasía nuevo. Una receta que, bueno, puede dar matices a contar distintas cosas. Con los recuerdos de su vida anterior intactos, porque obviamente es un isekai, Arthur no piensa desaprovechar esta segunda oportunidad. Desde muy joven entrena cuerpo y mente para volverse más fuerte, pero también para vivir una vida diferente, una vida con propósito. A lo largo de la historia lo vemos crecer, enfrentarse a desafíos cada vez más serios y descubrir que este nuevo mundo es mucho más peligroso de lo que parece. A ver, un isekai típico en todo el esplendor de la palabra. Pero entonces, ¿qué tiene de especial T-Bait? La novela web creció lentamente al principio, con Turtle Me publicando capítulos de forma semanal, casi como quien lleva un diario de vida. Turtle Me es el seudónimo del creador, que en realidad es un coreano-americano llamado Brandon Lee, al cual le encanta hacer entrevistas y ser bastante autocrítico con su obra, lo cual también es un fuerte punto a apreciar en un mundo que está lleno de pedantes. También él mismo ha dicho que empezó T-Bait sin ningún ánimo de pretensión. Lo creó en un momento donde se sentía vacío, donde sentía que su vida vagaba sin rumbo y el escribir en una cafetería era su pequeña salida. Imagínense qué tan vacío se sentía que dejó sin mucho pensarlo tirada su carrera de ingeniería por la mitad para dedicarse a full time a la escritura de T-Bait. La historia combina acción, política, relaciones personales y evolución mágica en un ritmo constante. Para 2019 la novela ya contaba con una sólida base de fans en inglés y comenzaban las traducciones al español, portugués y demás idiomas. La estructura de la novela siempre ha sido muy episódica, dividida por volúmenes, lo que facilitó a su vez la adaptación a otros formatos. A partir del volumen 4 incluso empezó a trabajar con un editor profesional, lo cual elevó la calidad de la narración notablemente. Especial énfasis en la palabra notablemente. En 2018 T-Bait dio su primer gran salto y se convirtió en un manga oficial a través de la plataforma de tapas, con el arte a cargo del estudio Fuyuki 23. El estilo visual tipo shonen combinado con los diseños elegantes, como se veía la magia, convirtieron el webcomic en un fenómeno viral, y esto lo digo totalmente en serio. El arte es fenomenal, en especial su apartado de color y diseño de personajes. Creo que es lo que más me gusta. El primer capítulo del manga fue leído más de 1 millón de veces en su primer mes. T-Bait ya era una de las series más vistas en tapas, compitiendo con gigantes como lo eran Solo Leveling, para que se hagan una pequeña idea de qué tan grande ya era esta franquicia. El formato semanal del manga también contribuyó al crecimiento del fandom. Los lectores que quizás no tenían tiempo o interés, también hay que decirlo, en leer novelas, se engancharon visualmente con las batallas, el drama y pues los cliffhangers típicos de estas historias. Además, el diseño de personajes ayudó a volver icónicas ciertas escenas que en la novela pues habían pasado de forma más discreta. En resumen, estamos hablando de un gigante y de una de las series más importantes del momento. Entonces, ¿cómo es que terminamos en esto? En una de las animaciones más mediocres de los últimos tiempos. Bueno, demos el salto a hablar de todo lo ocurrido detrás de la producción del anime de T-Bait. Las expectativas eran excesivamente altas. Estamos hablando de un manga que incluso pudo llegar a rivalizar en cierto momento con Solo Leveling en popularidad, y después de ver cómo salió el anime de Solo Leveling, los fans estaban más que ansiosos. De hecho, otra franquicia con la que también se suele tratar de comparar a T-Bait es el isekai hegemónico, como no, Mushoku Tensei. Siempre se le suelen hacer comparaciones por los parecidos que pueden resultar muchas veces, y bueno, como a Mushoku Tensei lo animó Vind, un estudio creado con el único propósito de animar las novelas ligeras de Mushoku Tensei, pues por alguna razón los fans de T-Bait en redes sociales como en Reddit se hacían pajas mentales esperando algo parecido para su obra, y pues bueno, la triste realidad es que solo quedó en ilusiones. Todo se desmoronó cuando se anunció el equipo encargado de la animación del estudio, ACAT.
estudio de bajo perfil que ha animado a Maogun Saikyo, Deate Gobyou, Kenya Nodeshi o Noumin Kangre, animes de muy bajo perfil en cuanto a producción, sobre todo para lo que esperaban gran parte de los seguidores de T-Bait, que repito también, bastante delusional se espera algo como Solo Leveling o Mushoku Tensei. Un dato que tal vez duela aún más es que todas estas obras que mencioné de parte del equipo de ACAT, que son animes de bajo perfil como dije, puede que tenga incluso mejores números que la propia T-Bait, y definitivamente les dieron mucho más amor. Increíble. El primer capítulo de T-Bait fue aceptado con más o menos normalidad, a pesar de que ya se veían las grietas de un trabajo pobre, ni siquiera mediocre, no, pobre. No, bueno, si es que desde el opening yo ya decía que esto iba a estar fuerte de tragar, y la gente de verdad que se conformó con muy poco, porque es muy, pero muy mala la animación. Pero de nuevo, todo salió con más o menos normalidad, hasta que definitivamente reventó con su segundo capítulo. No es solo que el capítulo fuera completamente indigesto, que lo fue, sino que terminó por ser un collage de PNGs con tristísimo movimiento. O sea, podrían estar creyendo que yo en la edición estoy dejando congelado un frame, pero no, muchachos, esto es animación. La gota que desbordó el vaso en internet es el meme de que en los créditos del segundo capítulo salían solamente 5 nombres, o sea que el capítulo entero había sido animado por solamente 5 personas. Hasta donde yo tengo entendido, esto es un poco fake, porque ya salió a la luz de que el anime fue hecho por más subcontrataciones que por el mismo ACAT. Se los puedo decir yo que me vi el de Deate Gobyou y el primer capítulo de La Granja antes de dropearlo. T-Bait es por mucho y por diferencia peor que cualquiera. Lo triste, pero triste de verdad, es que T-Bait ni siquiera llegó a ser un isekai promedio. Es mucho peor que la mayoría, y eso que ya es un género que está muy abajo para la vara de medir. Y gran parte de la razón es este temita de las subcontrataciones que se habla, y por ahí se menciona mucho al estudio Tulip, el estudio Fortune, que ya son estudios súper pequeños que no dan para más. Ya es que incluso se puede encontrar irónicos ciertos momentos donde la animación, que es un PNG, se ve incluso peor que el dibujo como tal del manga. Dibujos de los personajes que muestran cero sentimientos, momentos que deberían estar cargadísimos simplemente demuestran cero, no hay nada, es vacío. Voy a ser completamente franco en este punto. Como persona que lleva el día con el manga de T-Bait hace fácil unos 2 años, tampoco tanto, un anime tampoco daba para mucho, a menos que nos fuéramos a extremos a gastar presupuesto. No me van a dejar mentir los que se están leyendo la obra, pero T-Bait en sus primeros 80 capítulos es un somnífero completo. Es un isekai que no tiene nada en especial. No voy a soltar ningún spoiler o algo que les pueda arruinar la experiencia por si van a ir a leérselo, que de hecho se los recomiendo, tranquilos, pero la trama se prende hasta que llega el arco al ataque a la escuela. Punto. El propio autor Turtle Me ha confesado muchas veces que no sabía qué hacer con la obra y no es su culpa. Dicho de su propia boca, nunca estudió en profundidad cómo escribir una historia o cómo desarrollarla. Nunca estudió literatura como debe ser. Les recuerdo que T-Bait nació mientras él iba a las cafeterías a despejarse, mientras sacaba su ingeniería. Por eso es tan importante lo que les dije al inicio del video. A partir del volumen 4 tuvo un editor, un profesional que lo guiara en el desarrollo de la obra, porque antes de eso es una historia que va sin rumbo y está llena de los clichés más asquerosos que te puedas imaginar del género. Ya todos sabemos que un cliché en una obra no es malo por sí solo, pero es que en T-Bait no hacían nada con estos, no era un recurso del cual pudieran sacar provecho. De nuevo, esta es otra crítica hecha por el propio Turtle Me, el autor. Y así como soy sincero y duro hablando sobre las cosas negativas, también lo voy a hacer con las buenas. Repito, pasa este arco del que les hablo y la trama se vuelve a Jesucristo. Ya hay un punto concreto hacia el cual se dirige la historia, ya hay un objetivo y se le da desarrollo a elementos más únicos de su propio mundo de fantasía, como en este caso se le dan a los dragones y a los enemigos en cuestión. Eso sí, la construcción de mundo de T-Bait me parece muy pobre a día de hoy. En el mundo de T-Bait hay 3 reinos en el continente de Cathay: el de los humanos, el de los elfos y el de los enanos. Y ya, no hay matices y no hay lugares realmente relevantes. Eso es todo. Y lo peor es que cuando llega el cliffhanger de verdad, toda esta historia entre los humanos, los elfos y los enanos, todo eso, el autor se da cuenta de que se hizo bolas y que todo lo que escribió fue completamente vacío y que no sirve para absolutamente nada, y entonces procede a descartarlo. Que no lo critico, es lo que tuvo que haber hecho, porque de verdad es muy pobre. Ahora, en la historia, narrativamente se ve el lugar como el continente de Decathlon. No sé si me explico, pero ya no se ve como el reino de los humanos, el reino de los elfos, no, ahora es el continente, por decirlo de alguna manera. Y vean, a lo que quiero llegar con todo esto que me hice bolas, es que T-Bait es una historia con un inicio infumable. Si siguieron el anime, primero, busquen ayuda. Segundo, la historia es esa, es igual de mediocre en el manga. Con los isekais es difícil poder resaltar, por eso es que generalmente son historias con un gimmick y ya. Historias que en su título nos resumen la obra. El isekai del capitalista, el isekai de la espada, el isekai de los 7 genios, el isekai de la máquina expendedora. Incluso si hablamos del Suzuki
susodicho Mushoku Tensei, la realidad es que el inicio de Mushoku es durillo, la verdad. Es un isekai común y corriente que no tiene pinta de ir a ningún lado hasta que sucede el desastre de Maná. Les recuerdo que esto es hasta el final de la primera temporada. Antes de eso, la obra es Rudeus creciendo y bailando. No hay nada que llame la atención más que God. Todos estos problemas para un autor inexperto se terminan notando. Turtle Me igualmente refleja el amor a su obra, hizo todo lo que tuvo al alcance y fue mejorando poco a poco su obra hasta llegar a ser el imperio que es hoy en día. Lleva 10 años escribiendo, nadie puede llevar tanto sin tener un profundo amor a su obra. Lo realmente triste es que ni en broma va a haber un remake de esto y ningún estudio ahora va a aceptar el reto después del fracaso y muy posiblemente ni siquiera haya una segunda temporada. Me refiero a la segunda temporada después de los otros capítulos que tienen que venir, porque en el Reddit encontré que al final el contrato sí eran 24 capítulos, 12 ahorita y se van a sacar 12 después, que van a ser parte de la misma temporada. Y ya está, eso es todo. Coméntenme cuáles fueron sus pensamientos sobre todo esto, cuál fue su reacción al ver el primer momento donde supieron que el anime iba a ser insufrible, o bueno, no sé, capaz si a ustedes les pareció una obra maestra, me gustaría que me lo hagan saber. Despierten el pensamiento crítico, manténganse en el presente, se cuidan y adiós.